Silvia Guadalupe Garza Galván, y que se registre en el diario de los debates la intervención del senador René Juárez Cisneros. Después de la senadora Silvia Guadalupe, preguntaremos a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido. Con su permiso, senador presidente, le hago entrega de mi posicionamiento y también de la reserva que presentaré en este momento al Pleno del Senado. Gracias, senadora. Informamos a la Asamblea, por lo que nos ha dicho la senadora, que hará su intervención a favor, pero aprovechará de una vez para presentar la Asamblea que fue debidamente entregada a esta mesa directiva. También va a presentar de una vez su reserva. La votación evidentemente será separada. Votaremos en lo general el dictamen sin las reservas y votaremos después la reserva. Gracias, senadora. Adelante. Con su permiso, presidente. Como presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, apoyamos esta iniciativa impulsada fuertemente por el senador Francisco Búrquez. Reconozco su gran liderazgo en este proceso. También el de la senadora Ana Lilia y a todos mis compañeros y compañeras que hicieron posible este dictamen. Permítame, amigo senador, compañeros senadores, de manera muy constructiva y respetuosa, hacer algunos señalamientos en materia climática que solo buscan abonar a la construcción de un México mejor. México ratificó a través de esta honorable Cámara de Senadores el Acuerdo de París, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este acuerdo mandata que los países desarrollen acciones que estabilicen el incremento de temperatura por debajo de la línea de 2 grados centígrados. Específicamente 1.5 grados centígrados. El presente dictamen es innovador en diversos aspectos. Reconocemos que en los principios establecidos en el artículo 4 incorpora elementos en materia ambiental y reconoce la necesidad de atender el cambio climático. Sin embargo, en el objeto de la ley y en los instrumentos de política contenidos no se establecen metas y acciones concretas y ambiciosas que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que orienten el desarrollo urbano de bajo carbono. En este sentido, este dictamen se queda corto con el nivel de ambición que el cumplimiento de los acuerdos de París requiere. Reconocemos el valor de incorporar políticas de resiliencia. Sin embargo, estas se quedan en el plano de corto plazo y de gestión de riesgos. Omite contemplar políticas de mediano y largo plazo que consideren los impactos de la variabilidad climática y a los riesgos asociados, tal y como lo mandata la Ley General de Cambio Climático. Cabe destacar que la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial deberá plantear medidas para el desarrollo sustentable de las regiones del país, en función de sus recursos naturales, de sus actividades productivas y del equilibrio entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales. Sin embargo, este dictamen no contiene un vínculo claro que permita alinear la Política Nacional de Ordenamiento Urbano, Territorial y Ecológico, aún y cuando existen avances sobre los instrumentos de planeación urbana, como los mencionados. Este no se encuentra debidamente alineados a los instrumentos de ordenamiento territorial y ecológico. Como todo ordenamiento jurídico, este dictamen es perfectible, puede y debe manejarse y mejorarse, ya que utiliza en diversas disposiciones palabras ambiguas como promover, fomentar, procurar, es decir, verbos que no generan una obligación concreta y específica para las autoridades competentes. En materia climática, compañeras y compañeros senadores, no podemos darnos ya ese lujo. También señala que las leyes estatales deberán prever la existencia de áreas verdes, pero no señala un mínimo indispensable. Debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado un parámetro internacional de áreas verdes en las urbes de al menos 9 metros cuadrados por cada habitante. Esta es mi reserva que le entregué al presidente del artículo 55, fracción cuarta, donde solicito la previsión
de que debe de existir al menos 9 metros cuadrados por habitante. Existe una relación entre la contaminación y el aumento de enfermedades cerebrales y cardiorrespiratorias. Es por ello que resulta indispensable que las áreas urbanas que cuenten con más áreas verdes que protejan a los habitantes de los efectos negativos de la contaminación. Esta nueva ley deberá ser implementada de conformidad también con la Ley General de Cambio Climático y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como otras disposiciones en materia ambiental. La presente iniciativa no está claramente alineada con los principios de la nueva agenda urbana, ya que deja en un aspecto secundario el principio C, sobre la sostenibilidad medioambiental, el cual exhorta a todos los gobiernos al desarrollo de energías limpias, el uso sostenible de la tierra y de los recursos en el desarrollo urbano, así como proteger los ecosistemas y la biodiversidad, incluyendo la adopción de estilos de vida saludable en armonía con la naturaleza, promoviendo patrones sostenibles de consumo y de producción, construyendo resiliencia urbana, reduciendo los riesgos de desastre y mitigando y adaptándose al cambio climático. Termino, presidente. Es importante puntualizar que en el marco de la agenda de ONU Hábitat, el desarrollo urbano sostenible es un paso crucial para la implementación de la Agenda 2030, para el desarrollo sostenible de manera integral y para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible y sus metas, incluyendo la meta 11, de construir ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Celebro la importancia de llegar a la reunión Hábitat 3 con una ley general de asentamientos humanos aprobada por ambas cámaras, pero hubiera sido deseable que nos diéramos un tiempo mayor en este Senado para proponer los cambios a fondos y darle la importancia que se merece al tema ambiental y climático. Es cuanto. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, doña Silvia Garza. Consulte la Secretaría de la Asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa, a favor también de levantar su mano. Le informo, señor presidente, que ha sido considerado suficientemente discutido. Muchas gracias. Se informa a la Asamblea que, como ustedes lo han escuchado, se ha recibido reserva al artículo 55. Por lo anterior, háganse los avisos del artículo 58 del reglamento y ábrase el tablero hasta por 5 minutos para votar el decreto, en lo general, sin el artículo 55 que ha reservado la senadora.
Pregunto a la Asamblea si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Pregunto nuevamente a la Asamblea si falta algún senador o senadora de emitir su voto. La senadora de la Peña, ¿a favor? Le informo, presidente, que tenemos 82 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. La senadora Silvia Garza ya ha presentado su reserva al artículo 55. Por lo anterior, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de la senadora Garza al artículo 55. Quien esté por la afirmativa, a favor de hacerlo saber levantando su mano. Quienes estén por la negativa, hacerlo saber levantando su mano. Le informo, presidente, que no se admite a discusión. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos. Para votar la reserva. Más bien para votar, para echar la reserva. Informo a la Asamblea que sigue abierto el sistema de votación para quien falte emitir su voto.
Le pregunto a la Asamblea si falta algún senador o senadora por emitir su voto. La senadora Dávila en contra, está registrado ya, sí. En contra. Vuelvo a preguntar, ¿falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, le informo que se emitieron 50 votos a favor, 23 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado el artículo 55 del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Informo a la Asamblea que la senadora Lorena Cuéllar Cisneros hizo llegar una comunicación por la que informa su reincorporación a sus funciones como senadora de la República a partir del próximo 30 de septiembre. Esta Asamblea se da por enterada y se instruye a las Secretarías Generales del Senado a realizar las acciones necesarias para la reincorporación de la senadora Lorena Cuéllar. Compañeros senadores, recibimos en la mesa directiva 2 acuerdos que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se emiten sendas convocatorias públicas para elegir a los integrantes de la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de los acuerdos está dirigido a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción para que propongan candidatos para elegir 4 integrantes de la referida comisión de selección. Solicito a la Secretaría de cuenta de sus resolutivos. Doy cuenta y doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Bases. Primera, doy lectura. El Senado de la República, con fundamento en el artículo 18, fracción primera, inciso B y cuarto transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, convoca a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción a que propongan 4 candidatas o candidatos a efecto de integrar la comisión de selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana al Sistema Nacional Anticorrupción de conformidad a las siguientes bases. Primera, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso B, fracción primera del artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Junta de Coordinación Política acuerda los requisitos de elegibilidad para designar a 4 de los 9 ciudadanos mexicanos que integrarán la comisión de selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos. A. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. B. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de 1 año de prisión, por si se tratase de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público. Inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. C. Contar con la credencial para votar con fotografía. D. No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe de la Ciudad de México. E. Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Segunda, la Junta de Coordinación Política será la encargada de recibir las propuestas de candidatos a ocupar alguno de los 4 de los 9 cargos para integrar la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y para dar cumplimiento a la base primera de esta convocatoria, las instituciones deberán presentar sus propuestas, las cuales deberán acompañarse por duplicado de la siguiente documentación. Primero, currículum vitae en el que se precise la fecha de su nacimiento, los datos generales y el número telefónico de la candidata o candidato, y que se contenga principalmente su experiencia profesional, académica o administrativa en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Todos los documentos en forma original.
2. Copias simples del acta de nacimiento y credencial con fotografía para votar por ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral de la candidata o candidato propuesto. 3. Carta firmada por la candidata o candidato propuesto en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, así como la exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones que justifican su idoneidad para el cargo. Todo esto también de manera original. Carta bajo protesta de decir verdad en el que manifieste no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión o que haya cometido robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que le lastime a la buena fama en el concepto público. 5. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que no se encuentra suspendido o privado en el ejercicio de sus derechos civiles o políticos. Carta bajo protesta de decir verdad en que se manifieste no haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni gobernador de alguno de los estados o jefe de la Ciudad de México. 7. Carta bajo propuesta de decir verdad en la que manifieste lo siguiente: he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los 4 de los 9 cargos para integrar la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción. Todos los documentos que he mencionado, repito, tienen que ser entregados de manera original. 8. Documentos que respaldan que ha destacado por su contribución en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Dichos documentos deberán estar firmados en su margen derecho y en los casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además deberán contar con una firma autógrafa de la candidata o candidato. Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier momento del proceso por las comisiones dictaminadoras para realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas. Tercera, la documentación a la que se refiere la base anterior se presentará en la oficina de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicada en el sótano 1, en Avenida Paseo de la Reforma número 135, esquina Insurgente Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, del 3 al 6 de octubre de 2016, en un horario de las 10 de la mañana a las 18 horas. Cuarta, agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos a los que se refiere la base segunda de la presente convocatoria y dentro de los 3 días naturales siguientes remitirá a las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia del Senado de la República aquellos mediante acuerdo sean validados. La falta de alguno de los documentos requeridos a su presentación fuera de tiempo y forma de lo establecido será motivo suficiente para no validarse. Quinta, el listado descrito en el resolutivo anterior de candidatos para formar parte de la comisión de selección que nombrará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción será publicado en la Gaceta Parlamentaria, en la página electrónica del Senado de la República y en el micrositio de las comisiones dictaminadoras. Sexta, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia acordarán el formato y los horarios de las comparecencias, en su caso, de las personas propuestas, de las cuales serán publicadas y transmitidas por el canal del Congreso. Séptima, las comisiones harán el análisis de las propuestas y presentarán el listado de los candidatos idóneos a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 12 de octubre de 2016. Dicho listado no será vinculatorio en la decisión que tome el Pleno del Senado. Octava, la Junta de Coordinación Política, con base en el listado que le remitirán las comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Justicia, acordará el nombramiento que someterá a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores. Noveno, publíquese la presente convocatoria en la Gaceta Parlamentaria y en la página electrónica del Senado de la República a partir de la fecha de su aprobación y hasta el día 6 de octubre del año en curso, así como
en al menos 2 de los diarios de circulación nacional durante los días posteriores a su aprobación. 10ª, los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Junta de Coordinación Política. Señor presidente, doy lectura a la segunda convocatoria. El Senado de la República, con fundamento en el artículo 18, fracción primera, inciso A y cuarto del transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, convoca a las instituciones de educación superior y de investigación a que propongan a candidatos a efecto de integrar la comisión de selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de conformidad a las siguientes bases. Primera, de conformidad con lo dispuesto en el inciso A, fracción primera del artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Junta de Coordinación Política acuerda los requisitos de elegibilidad para designar a 5 de los 9 candidatos mexicanos que integrarán la comisión de selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana al Sistema Nacional Anticorrupción, quienes deben de cumplir los siguientes requisitos. A. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. B. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de 1 año de prisión, por lo que si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama del concepto público, esto será inhabilitado para el cargo de cualquiera que haya sido la pena. C. Contar con credencial para votar con fotografía. D. No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado federal, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni gobernador de ningún estado o jefe de la Ciudad de México. E. Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y por supuesto también haber destacado en el combate a la corrupción. Segunda, la Junta de Coordinación Política será la encargada de recibir las propuestas de candidatos o candidatas a ocupar alguno de los 5 o 9 cargos para integrar la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y para dar cumplimiento a la base primera de esta convocatoria. Las instituciones deberán presentar sus propuestas, las cuales deben de acompañarse por duplicado de la siguiente documentación. Primero, su currículum vitae, en el que se precise la fecha de su nacimiento, los datos generales y el número telefónico de la candidata o candidato, que contenga principalmente su experiencia laboral, académica o administrativa en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 2. Copias simples del acta de nacimiento y credencial con fotografía para votar por ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral de la candidata o candidato propuesto. 3. Carta firmada por la candidata o candidato propuesto en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, así como una exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones que justifican su idoneidad para el cargo. 4. Cargo bajo protesta de decir verdad en la que manifieste no haber sido condenado por delito que amerite la pena corporal de más de 1 año de prisión o que haya cometido robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en el concepto público. Todo esto, los documentos de manera original. Carta bajo protesta de decir verdad en que manifieste que no se encuentra suspendido o privado en el ejercicio de sus derechos civiles o políticos. 6. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste no haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni gobernador de ningún estado o jefe de la Ciudad de México. 7. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste lo siguiente: he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los 5 de los 9 cargos para integrar la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción.
8. Documentos que respalden que ha destacado por su contribución en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Dichos documentos deberán estar firmados en su margen derecho y en los casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además deberán contar con firma autógrafa de la candidata o candidato. Los originales podrán ser requeridos en cualquier momento del proceso por las comisiones dictaminadoras para realizar el cotejo de los mismos con copias exhibidas. Tercera, la documentación a la que se refiere la base anterior se presentará en la oficina de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicada en el sótano 1, en la avenida Paseo de la Reforma número 135, esquina Insurgente Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, del 3 al 6 de octubre del año 2016, en un horario de las 10 horas a las 18 horas. Cuarta, agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos a los que se refiere la base segunda de la presente convocatoria y dentro de los 3 días naturales siguientes remitirá a las comisiones de anticorrupción, participación ciudadana y de justicia del Senado de la República aquellos que mediante acuerdo sean validados. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera de tiempo y forma de los tiempos establecidos será motivo suficiente para no validarse. Quinta, el listado descrito en el resolutivo anterior de candidatos para formar parte de la comisión de selección que nombrará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción será publicado en la Gaceta Parlamentaria, en la página electrónica del Senado de la República y en el micrositio de las comisiones dictaminadoras. Sexta, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia acordarán el formato y los horarios de las comparecencias en su caso de las personas propuestas, de las cuales serán públicas y transmitidas por el canal del Congreso. Séptima, las comisiones harán el análisis de las propuestas y presentarán el listado de los candidatos idóneos a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 12 de octubre de 2016. No será vinculatorio en la decisión que tome el Pleno del Senado. Octava, la Junta de Coordinación Política, con base en el listado que le remitan a las comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Justicia, acordarán el nombramiento lo someterán a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores. Noveno, publíquese la presente convocatoria en la Gaceta Parlamentaria y en la página electrónica del Senado de la República a partir de la fecha de su aprobación y hasta el 6 de octubre del año 2016, así como al menos en 2 de los diarios de mayor circulación nacional durante los días posteriores a la aprobación. Décima, los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Junta de Coordinación Política. Esta convocatoria está firmada por la Comisión de Coordinación Política. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. Se encuentran a discusión ambos acuerdos. Consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse ambos acuerdos. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Los dos que fueron leídos anteriormente. Quienes estén por la afirmativa, por favor de levantar su mano. Quien esté porque se rechace, favor de levantar su mano. Aprobados ambos acuerdos, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para elegir 4 de 9 integrantes de la comisión de selección que designará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, comuníquese. Aprobado también el acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para elegir 5 de 9 integrantes de la comisión de selección que designará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, comuníquese. Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero, invitados por la senadora Iris Vianey Mendoza, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo. Compañeros senadores.
Compañeros senadores, recibimos de la mesa directiva un acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican las comisiones del Senado. Solicito a la Secretaría dé cuenta de sus resolutivos. Doy cuenta y doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Primero, el senador Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, deja de pertenecer a la Comisión de Salud y se integra a la Comisión de Desarrollo Social. Segundo, la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se integra a la Comisión de Salud. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Se encuentra a discusión el acuerdo. Consulte de la Secretaría la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar su mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar su mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones, comuníquese. Les informo que recibimos otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la actual legislatura. Solicito a la Secretaría dé cuenta de sus resolutivos. Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Primero, se modifica el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio de esta legislatura en lo que respecta al mes de octubre de 2016 para quedar como sigue. La sesión del martes 4 de octubre se llevará a cabo el miércoles 5 de octubre de 2016. Segundo, este órgano de gobierno determinará lo conducente en caso de que la dinámica de los trabajos legislativos haga necesaria la modificación del presente calendario de sesiones. Es todo, señor presidente. Se encuentra a discusión. Consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el presente acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Quien no esté de acuerdo, quien esté por la negativa, también manifestarlo, por supuesto, levantando su mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se modifica el calendario de sesiones del actual periodo de sesiones, comuníquese. Senadora Rocío Pineda Gochi, si le dan el micrófono, por favor, desde su escaño. ¿Con qué objeto, senadora? Muchas gracias, presidente. Con el propósito y con el único objetivo de que no pase desapercibido, que el día de mañana se conmemora un año más de natalicio de uno de los grandes hombres de este país, el siervo de la nación, José María Morelos y Pavón. Desafortunadamente, hemos dejado de darle importancia a estos hechos históricos y héroes nacionales que en este momento de cambio y de redefiniciones, su pensamiento e ideales deben ser el eje sobre el cual transitemos a nuevos estadios. Como legisladores estamos obligados a seguir construyendo y consolidar este proyecto de nación que anhelaba Morelos. Un México justo e igualitario. Un México democrático y de instituciones. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora Lisbeth, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Con el mismo fin de que quede registrada esta efeméride que es de gran importancia para nuestro estado de Morelos, el natalicio del general Morelos, y le pediría que quede inscrita. Gracias. Gracias, senadora. Si nos hacen llegar las intervenciones completas para que queden registradas en el diario de los debates. Les agradecemos sus intervenciones. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea de las rectificaciones de turno que la mesa directiva autorizó en su reunión de esta mañana, como lo permite el artículo 177 del reglamento. Doy cuenta de las rectificaciones y ampliaciones de turno autorizadas. Se rectificó el turno del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior para quedar en las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Gobernación, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos Segunda. Se amplió el turno al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Ley de Mercado de Valores para quedar en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, y el proyecto de decreto que se reforma
que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud y el artículo 19 bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar en las Comisiones Unidas de Salud, de la Familia y Desarrollo Humano y de Estudios Legislativos. Es todo, señor presidente. Gracias. Las listas de los proyectos comprendidos en estas rectificaciones se publicarán en la Gaceta. Los plazos para emitir dictamen empezarán a contar una vez que las comisiones sean notificadas. Les informo ahora que los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del presupuesto de egresos de la Federación de 2017 se turnarán directamente a la Cámara de los Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna. La lista de estos asuntos se publicará en la Gaceta. También les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al diario de los debates, junto con las intervenciones de la senadora Pineda Gochi y de la senadora Lisbeth. Se cita la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 5 de octubre a las 11 horas, en las que se recibirá la comparecencia del secretario de Educación Pública con motivo del análisis del cuarto informe de gobierno. Se levanta la sesión.